¿cómo están todos? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. En la anterior clase habíamos hecho la primera parte del análisis de regresión lineal múltiple y nos habíamos quedado en esta parte y vamos a continuar, ¿no? Entonces, en la parte de diferencia estadística también tenemos lo que es la predicción. ¿Qué nos dice la predicción? Una vez que tengamos la estimación aceptable del modelo, es posible utilizar la misma para efectuar predicciones o estimaciones, que es lo que nos interesa, que nos va a servir para realizar pronósticos para nuestros datos, ¿no? ¿Y qué vamos a necesitar para realizar esas predicciones o esas estimaciones? La matriz X0, la transpuesta de esta matriz. Vamos a necesitar un estadístico de prueba, que vamos a utilizar el T de student. Y aquí vamos a tener lo que son los intervalos de confiabilidad para interpolaciones y para extrapolaciones. Aquí estamos reemplazando T nomás, ¿no? Está T y estamos despejando lo que es new de Y, que está en función de X1, X2 y todas las variables independientes que tenga. Entonces voy a hacer uso de esas dos fórmulas, de la interpolación y de la extrapolación. Entonces, haremos un ejemplo para un inciso E, que me dice con un nivel de confiabilidad del 90%, estimar Y para X igual a 6, mi X vale igual a 4, X vale igual a 5, X sub 3 vale 5, X sub 4 vale 8. Utilizando el modelo, me dice este modelo, que utiliza este modelo. Entonces, para lo cual si realizo el análisis para saber si es interpolación o extrapolación, voy a observar que 6 está dentro del rango, 4 está dentro del rango, 5 va a estar dentro del rango y 8 también está dentro del rango. Por lo tanto, es una interpolación. Entonces, voy a tener esta fórmula. Voy a tener esta fórmula en la cual me pide que tenga que obtener Y sub 0 sombrero. Entonces, ¿cómo voy a obtener eso? Tengo el modelo que ya lo he estimado en un anterior inciso, he encontrado los coeficientes. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar con los datos que me está dando el enunciado. Es decir, X1 vale 6, X2 vale 4, X3, X4 va a valer 8. Aquí está, ahora se ve mucho mejor. Entonces he ido reemplazando nomás esos datos. Y esa sumatoria me va a dar igual a 53,07. Entonces ya tendría el Y sub 0 sombrero. Entonces me dice que tengo que restar el T sub 0, que va a ser el T que voy a obtener de tablas. Aquí me está dando el nivel de confiabilidad, que va a ser el 90%. El 90%. Y sigue una distribución de T de student con N menos K menos 1 grados de libertad, que eso me va a dar un resultado de 13, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto ya, como podemos obtener de tablas. Y me va a dar un valor de 1,771 positivo y negativo. La desviación estándar, que también lo había encontrado de las tablas ANOVA, que va a ser igual a 1,976, que me había dado el Excel. ¿Y qué más necesito? Necesito encontrar la raíz del X0 transpuesta multiplicado por la inversa de A por X sub 0. Uy, me está fallando el Word. Ahí está, ya volvió. Entonces, para realizar el producto de lo que es la X transpuesta, la inversa de A, X sub 0 de A. Entonces, ¿a qué va a ser igual el X sub 0 transpuesta? Bueno, primero tengo que obtener el X sub 0, ¿no? Que me dice que va a ser igual a 1 sobre, bueno, es una matriz de
En este caso va a ser una matriz de 5 por 1. Y simplemente voy a reemplazar, ¿no? Va a ser el primer dato 1 y voy a completar con los demás datos. De este X1 hasta X4. Muy bien, entonces la X transpuesta va a ser simplemente la inversa. Estoy transponiendo nomás y va a ser igual a 1, 6, 4, 5 y 8, ¿no? Es una matriz de 1 por 5. Y la matriz inversa que lo obtengo de lo que es de lo que es el Excel, ¿no? De todas las sumatorias que he encontrado. Primero tenía que encontrar lo que es la matriz A y luego recién la inversa de esa matriz. Pero les había dicho en la anterior clase que podemos encontrar todas esas sumatorias sin necesidad de realizar las sumatorias uno por uno. Entonces podemos ir al Excel y bueno, les voy a indicar cómo se realiza esa sumatoria simplemente siguiendo las fórmulas que les había mostrado a un inicio. Entonces, estos serán mis datos. Aquí están, ¿no? Estos serán mis datos. X1, X2, X3 y X4. Y he realizado todas estas sumatorias, ¿no? Ahí está, he realizado todas esas sumatorias. Pero simplemente no es que, bueno, podemos encontrar una manera de ahorrarnos todo ese tiempo que hemos invertido en realizar todas esas sumatorias. Entonces, ¿cómo realizamos eso? ¿Se acuerdan de las formulitas? Aquí lo voy a copiar. Vamos a copiar los datos, ¿les parece? Vamos a copiar todos estos datos y vamos a obtener la misma matriz inversa y la misma matriz A. Entonces, voy a crear un nuevo Excel, una nueva hoja de cálculo, en el cual aquí lo tengo. Aquí están todos los datos. Y aquí lo voy a pegar. Lo que son las fórmulas. Aquí lo tengo. Estas son las formulitas que voy a aplicar para poder encontrar la matriz A y la inversa de la matriz A. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo obtengo la matriz X? Me dice que es igual a todo esto, pero aquí me falta una columna de 1. Tengo que encontrar una columna de 1. Entonces, para eso aquí vamos a insertar. Perdón, era aquí. Ahí estamos insertando una columna que esta va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, aquí lo hubiese arrastrado. Muy bien. Entonces, todo esto que lo estoy marcando es la matriz X. Es la matriz X. Para obtener la matriz A, necesito multiplicar la transpuesta de esa matriz X por la misma matriz X, ¿no? Entonces, para lo cual voy a realizar esa transpuesta. Vamos a copiar la matriz X. Lo voy a marcar con otro color para que se vea mucho mejor. Este estoy marcando con ese color. Y vamos a copiar con control C. Y a este lado lo voy a copiar. Clic derecho y vamos a esta opción de transponer. A esta opción que me dice transponer. Entonces, hago clic ahí en transponer y ya me está dando la matriz transpuesta. Es decir, ya tengo X y X transpuesta. Entonces voy a realizar la multiplicación. Esto sería XT, ¿no? X transpuesta para que nos podamos ubicar mejor. Esta es la matriz X. Muy bien. ¿Qué me dice la fórmula? Que tengo que multiplicar X transpuesta por X. Entonces voy a realizar esa multiplicación aquí, que va a ser igual a X transpuesta por X. Y
hago uso del igual, que es una multiplicación de matrices, entonces aplico la función mmult, selecciono la matriz transpuesta, toda la matriz transpuesta, coma o punto y coma, en mi caso coma, y la segunda matriz, que sería toda esta. Cierro paréntesis y enter. Porque solo me ha dado en un solo dato, es porque no he seleccionado todo el área en el que me va a dar la matriz. Esta es una matriz de 18 por 4. Ahora vamos a hacer el análisis de qué tamaño de matriz me va a dar. Esta es una matriz de 18 por 4. Y esta es una matriz de... Perdón, este es por 5, ¿no? Este es por 5. Pero sabemos, ¿no? Que nos va a dar una matriz de 5 por 5, por lo tanto, pero realizaremos nomás la comprobación. Aquí tenemos que es una matriz de 5 por 18, ¿no? 5 por 18. Uy, mi 8 no se nota bien. Entonces, me va a dar... Bueno, esto me dice que tiene que ser igual, ¿no? Eso me dice que tiene que ser igual. Entonces, me va a dar una matriz de 5 por 5. Entonces, voy a seleccionar todo ese área. Y vamos a colocarlo con un color verde. Muy bien, entonces selecciono todo el área donde va a estar. Aquí coloco igual mmult, la función mmult. Selecciono la primera matriz. Coma. La otra matriz. Cierro paréntesis y control shift enter. Y voy a tener ahí la matriz A. Esta sería igual a la matriz A. Y a ver, vamos a realizar una comparación con la matriz que teníamos. A ver, vamos a copiarlo. Estoy copiándolo nada más. Con la matriz A que teníamos anteriormente. Aquí está, hemos vuelto a nuestros datos. Y esta era la matriz A que había obtenido con todas las sumatorias. Es decir, la n sumatoria de x1, x2, x3 y x4, ¿no? Entonces vamos a pegarlo aquí. Ahí lo pegaré. Uy, no me va a entrar el área, esto lo voy a recorrer. Aquí lo voy a pegar. Porque me salió ref, porque lo estoy copiando con la fórmula más, pero solo quiero que me pegue el número. Y a ver, realizamos la comparación, esta matriz con esta matriz, y son iguales. Por lo tanto, ya hemos encontrado todas las sumatorias, es decir, ya no era necesario realizar todas estas otras sumatorias que hemos hecho, pero el docente nos pide que realicemos todas las sumatorias, entonces tenemos que realizarlo nomás, pero de una forma más rápida para que encuentren todas las sumatorias, tienen que hacer todos los pasos que hemos seguido anteriormente. Y vamos a tener todas las sumatorias de esta matriz. Muy bien, y podemos hacer lo mismo con la matriz G, como vamos a obtener la matriz G sin realizar esas sumatorias. Entonces podemos volver al nuevo libro que hemos creado y aplicamos estas formulitas. Tenemos que obtener la matriz G, ¿no? Que me dice que es igual a X transpuesta por Y. Entonces ya tengo X transpuesta, que es igual a esto. Necesito la matriz Y. Aquí es igual Y. Me dice que es igual a todos los datos que tengo de Y. Simplemente es igual a todos estos datos. Le voy a colocar en naranja, es igual a todos estos datos, nada más. Entonces voy a realizar la multiplicación, que me va a dar una matriz de 4 por 1. 4 por 1.
Entonces, ¿dónde realizamos? Aquí lo voy a realizar esa multiplicación. Esta es la matriz G. Que me va a dar una matriz de 5 por 1. Voy a marcarlo con color naranja. Una matriz de 5 por 1. Entonces voy a hacer la multiplicación de X transpuesta por Y. Selecciono todo. Igual mmult. Mmult, la matriz transpuesta. Selecciono la matriz transpuesta. Coma. Punto y coma. Y selecciono la segunda matriz, que sería la matriz Y. Toda esta matriz Y. Cierro paréntesis y Control Shift Enter. Y obtenemos esta matriz G. A ver, lo copiamos para igualar si es que es la misma matriz o no es la misma matriz. Entonces lo voy a copiar aquí. Clic derecho y quiero que me copie solo como número. Entonces, ¿es el mismo o no es el mismo? Sí, obviamente es el mismo. Nos están dando los mismos resultados. Entonces ya tenemos, ¿no? La matriz G y la matriz A. Entonces realizamos lo que es, encontramos la inversa de A y realizamos todos los siguientes pasos. Entonces aquí lo único complicado era encontrar lo que eran las sumatorias, pero podemos observar que hay una manera más fácil de poder encontrar todas esas sumatorias en la matriz A. Entonces aquí tengo la matriz inversa y nos hemos salido un poquito del tema. Volvamos al Word. Y tenía que realizar, ¿no? La multiplicación de X transpuesta por la inversa de A y por X sub 0. Pero esa X transpuesta es de los nuevos datos que me van a servir para estimar o que tengo que estimar. Entonces, aquí lo único que me falta es encontrar nada, simplemente tengo que realizar esa multiplicación y realizando esa multiplicación con el Excel me va a dar igual a 0,5792. Entonces reemplazo esos datos, aquí estoy reemplazando, va a ser lo mismo para el intervalo superior. Va a ser lo mismo para el intervalo superior y obtengo que el intervalo inferior es igual a 50,41 y el superior que es igual a 55,73. Y la diferencia es apenas de 5, casi 6 de 5 unidades. Y podemos decir que el intervalo de confianza es bueno. No podríamos decir que es muy bueno, simplemente que es bueno. Y lo que vamos a obtener tiene que estar o va a estar dentro de estos rangos. O sea, va a ser aceptable si vamos a estimar que va a estar dentro de estos rangos. Y podemos realizar esa comprobación con esto. Hemos calculado el Y sombrero que era igual a 53,07. Entonces, 50 y 55 va a estar un valor que va a estar dentro de aquí, ¿no? El 53,07. Entonces va a tomar algún valor que va a estar dentro de este rango, ¿no? Entonces con eso ya hemos calculado lo que es la parte de inferencia estadística en lo que son los intervalos de confiabilidad para la predicción. ¿Qué más nos falta? Nos falta el mejor modelo. ¿Cómo obtenemos el mejor modelo? Tenemos que realizar lo que es una prueba de hipótesis, en el cual vamos a ver si la adición de las nuevas variables independientes, es decir, a un modelo inicial, vamos a agregarle nuevas variables, es decir, va a ser un modelo un poco más largo, de más variables independientes, y vamos a ver si la adición de esas variables va a mejorar o no va a mejorar la predicción de la variable dependiente Y. Entonces nos planteamos lo que es esa prueba de hipótesis con la nula y la alterna. Entonces aquí si lo expresamos en términos de parámetros, las nuevas variables que voy a agregar van a ser iguales a 0, entonces en ese caso no va a mejorar la predicción de Y. Y si van a ser distintos de 0, va a mejorar la predicción de Y.
estadístico, perdón, aquí la probabilidad de cometer el error del tipo 1. Paso 3, voy a necesitar un estadístico de prueba. Voy a necesitar un estadístico de prueba, que va a ser el estadístico de Fisher. Que va a ser el estadístico de Fisher. Que va a seguir una distribución Fisher con H, con N menos P, más H más 1 grados de libertad. Voy a tener un criterio de rechazo que me dice rechazar H sub 0 si el F calculado es mayor al F de tablas. Que es N, es el tamaño de la muestra, que es P, es el número de las variables independientes en el modelo inicial, que es H, el número de las variables independientes que vamos a añadir. Entonces, el paso 4, vamos a hacer uso de las tablas ANOVA. Vamos a hacer uso de las tablas ANOVA para el modelo inicial y para el modelo final. Voy a necesitar el SSR y el SSE. Y para obtenerlas, ya sabemos cómo obtenerlas. Ya lo hemos hecho más antes, cómo obtenemos el SSR y el SSE. Aplicamos nomás lo que son estas matrices, realizamos la multiplicación y ya con eso ya tendríamos lo que es el SSR y el SST. Una vez que tengamos las tablas ANOVA, entonces vamos a ir reemplazando en F, en todo esto, y para tomar una decisión. Entonces, haremos un ejemplo de eso. Un inciso F que nos dice con alfa igual a 0,05, averiguar si las variables independientes x3 y x4 de manera conjunta, es decir, las dos variables en uno solo, deben permanecer en el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, este es el modelo y me están diciendo que analice x3 y x4. Por eso lo he marcado con amarillo. ¿Cuál va a ser el modelo inicial que voy a tener? Va a ser lo que me está restando, ¿no? Es decir, x1 y x2. El modelo final va a tener todas las variables independientes. Entonces, este modelo lo vamos a obtener del Excel. Ya sabemos cómo realizar con matrices. Este modelo lo he obtenido del Excel. Con la opción de análisis de datos. Entonces, me va a dar este modelo. Entonces, también aquí están los coeficientes, ¿no? Entonces, lo único que me queda, una vez que ya tengo los dos modelos, es realizar la prueba de hipótesis. Entonces, la adición de las variables independientes x3 y x4, lo que me dice el enunciado, a un modelo de regresión lineal múltiple que incluye las variables x1 y x2, lo que acabo de encontrar, no va a mejorar la predicción de y caso contrario sí va a mejorar. No va a mejorar en el caso de que x3 y x4 sean igual a 0 y va a mejorar si es que alguno de esas dos variables independientes va a ser distinto de 0. Me da la probabilidad de cometer el error del tipo 1 del 5%. El estadístico de prueba que va a ser Fisher. Voy a rechazar la hipótesis nula si el F calculado es mayor al de tablas. Y aquí tengo que encontrar lo que es el F de tablas con H. En este caso, a ver, calculemos aquí H. ¿Cuánto va a ser H? Número de variables independientes que deseamos añadir. Eso nos lo da siempre el enunciado. ¿Cuántos queremos añadir? Queremos añadir x3 y x4. Es decir, H va a ser igual a 2. P. ¿A qué va a ser igual P? Al número de variables independientes en el modelo inicial. ¿Cuántas variables independientes teníamos? Ese es el modelo inicial. Tenemos 1 o 2. Entonces, H y P van a ser igual a 2. Entonces, con eso vamos a las tablas de Fisher y encontramos que va a ser igual a 3,89. Entonces, pasamos al paso 4. Tenemos que obtener las tablas ANOVA para el modelo inicial y para el modelo final. Y aquí lo que nos interesa es la sumatoria de los cuadrados de la regresión y la sumatoria de los errores al cuadrado. Es decir, estos dos del modelo final. Y lo que me interesa del modelo inicial simplemente es el SSR. Entonces, reemplazamos esos datos en la formulita y vamos a tener que el F calculado va a ser igual a 4,46.
Entonces el paso 5, esto era 5, es tomar una decisión. Vamos a rechazar h sub 0 si el f calculado, es decir, si 4,46 es mayor a 3,89. En este caso sí es mayor, sí es mayor. No por mucho, pero es mayor. Entonces tenemos que rechazar h sub 0 y aceptar h1. Y aquí es igual a h1, que me decía que la adición de las variables independientes x3 y x4 a un modelo de regresión que ya incluye las variables x1 y x2, sí va a mejorar la predicción de y. Es decir, x3 y x4 son distintos de 0. Muy bien, entonces, aquí en la parte, aquí un ejemplo para la resolución del segundo parcial. Este es del segundo parcial del anterior semestre. Este era el enunciado. Solo he entrado en este parcial lo que es el análisis de regresión, pero generalmente, bueno, eso era por los problemas que ha tenido el país, ¿no? Pero generalmente en los parciales que se daban anteriores semestres, bueno, antes del 2019, lo daban hasta la parte del análisis de correlación lineal múltiple. Es decir, lo daban de 2 temas el segundo parcial. Pero como no sirve, entonces, como estamos en ese tema del solo la regresión múltiple, entonces nos va a ayudar a lo que es, bueno, nos va a ayudar a resolver. Entonces, si resolvemos, aquí tenemos los datos. Tengo x1 al cuadrado, que tal vez algunos me dirán que hay que linealizar. Pues no hay que linealizar porque no está afectando a los parámetros. Y además x1 es un valor numérico y lo podemos calcular. Es como si fuera x3. Y aquí, pero no me están dando, sino me están diciendo que tengo que hacer un cálculo extra en el que va a ser igual a x1 al cuadrado, nada más. Entonces, aquí me dicen, ok, esto es forma lineal y ya lo podemos calcular. Entonces, tenemos que calcular ese x3 y vamos a tener que es igual a todo esto, ¿no? Entonces, vamos a calcular todos los parámetros de ese modelo con matrices en Excel y vamos a obtener estos coeficientes. Entonces, ya hemos obtenido ya esos coeficientes, entonces vamos a reemplazar en el modelo, que va a ser un modelo con 3 variables independientes. Aquí lo tengo, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos obtenido el modelo, que me dice el segundo inciso, con alfa igual a 0,05, averiguar si la variable x2 y x1 al cuadrado deben permanecer en el modelo. Es decir, aquí lo estamos haciendo un cambio, simplemente de nombre. X1 al cuadrado va a ser igual a x3. Entonces vamos a realizar la misma prueba que hemos realizado anteriormente. Si la adición de las variables independientes x2 y x3 a un modelo de regresión que ya incluye x1 no va a mejorar y caso contrario sí va a mejorar. En términos de parámetros, aquí era esto, x2. Uy, se me borró. Esto era x2 y esto es x3. Van a ser iguales a 0. Si van a ser iguales, entonces no va a mejorar la predicción de y. Entonces, alguno de estos xj y j que vale 2 y 3 van a ser distintos de 0. El enunciado nos da un alfa igual al 0,05, la probabilidad de cometer el error del tipo 1. Paso 3, estadístico de prueba. Vamos a utilizar el Fisher. Tenemos el criterio de rechazo como ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuánto es igual a h? Número de variables independientes que deseamos añadir, 2. Queremos agregar x2 y x3. ¿Qué es p? Número de variables del modelo inicial. Mi modelo inicial solo va a tener una variable. Es decir, solo va a tener x1. Entonces, p es igual a 1, h es igual a 3. Tengo que sigue una distribución Fisher con 2 y 6 grados de libertad. Y voy a tablas Fisher y busco y me va a dar un resultado de 5,14. Entonces, vamos a obtener las tablas ANOVA. Esto lo he obtenido de lo que es el Excel. El Excel con análisis de datos y
hemos obtenido estas dos tablas ANOVAs para el modelo inicial y para el modelo final. Muy bien. Entonces, de aquí lo que nos sirve es el SSR del modelo del modelo final y el SS del modelo final. Ah, perdón, esto es del modelo inicial. Es el SSR. Este es SSR que es igual a 1819 y este 201 que va a ser el SSE del modelo final. Entonces, reemplazando esos datos, tenemos que el F calculado es igual a 8,58. ¿Y qué nos decía el criterio de rechazo? Que tenemos que rechazar el F calculado, perdón, tenemos que rechazar la hipótesis nula, es decir, H sub 0, si el F calculado es mayor al de tablas. Entonces, el F calculado es 8,58. Y si este 8,58 es mayor a 5,14, rechazamos H sub 0. ¿Es mayor? Sí, sí es mayor. No por mucho, pero es mayor. Entonces, tenemos que rechazar H sub 0 y aceptamos H1. ¿Qué me decía H1? Esto era, ¿no? Esto es H1, esto no es H0. Esto es H1. H1 que me decía la adición de las variables independientes X2 y X3 a un modelo que ya tenía X1, sí va a mejorar la predicción de Y. ¿Por qué va a mejorar? Porque X2 y X3 son distintos de 0. O al menos uno de esos dos es distinto de 0. Entonces, con eso ya habríamos resuelto lo que es el segundo inciso. ¿Qué me dice el tercer inciso? Que, que estime los parámetros del modelo, de ese modelo. Es un modelo potencial. Sí, potencial. Y con alfa igual al 0,05 averiguar si el mismo tiene poder predictivo. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos de realizar aquí? Tenemos que linealizar. Tenemos que volverlo en su forma lineal. Tenemos que bajar todos los exponentes beta 1 y beta 2, que son los parámetros. Entonces, aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros y vamos a obtener que va a ser igual al logaritmo de y por el logaritmo de toda esta expresión. Y sabemos, ¿no?, que el logaritmo de un producto es igual a la suma de todos sus componentes, de todos los logaritmos. Entonces, aquí tenemos que es igual a toda esta sumatoria y ya tenemos que está en su forma lineal. Entonces, estos datos podemos ingresarlo al Excel y directamente, bueno, primero tenemos que realizar un recálculo, ¿no? Vamos a recalcular lo que es aquí el logaritmo de y, que aquí lo tengo recalculado ya, el logaritmo de x1 y el logaritmo de x2. Entonces, con estos datos puedo ir a lo que es el Excel y vamos a realizar el análisis. Bueno, con la opción de análisis de datos vamos a encontrar los parámetros de ese modelo. Entonces, vámonos al Excel. Entonces, aquí estamos en el Excel. Ahí tenemos todos los datos y aquí tenemos calculado el logaritmo de x1, x2 y el logaritmo de y. Entonces, ¿cómo obtenemos los parámetros del modelo? Aquí podríamos resolverlo con matrices. ¿Lo sabemos eso? Que en sus exámenes sí ustedes tienen que resolverlo por matrices. Para ahorrar tiempo, nomás yo lo estoy resolviendo lo que es con la opción análisis de datos del Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos vamos a datos. Vamos a análisis de datos. Clic en análisis de datos. Doble clic. Y ahí está cargando. Está un poco lento mi Excel. Ahí está. Me va a salir esta ventanita en el cual tengo que buscar lo que es la regresión, aceptar, rango de entrada, rango y de entrada, es decir, la variable dependiente. Con la transformación era logaritmo de y rango de x de entrada, es decir, logaritmo de x1 y logaritmo de x2. No coloco nada más porque solo quiero que me dé los parámetros, es decir, los coeficientes nada más. Y el ANOVA, entonces pongo aceptar.
Y en otra hoja me está dando todos los resultados. Aquí está. Los coeficientes. Y aquí tengo la tabla ANOVA. Es lo único que me sirve. Esos dos datos. Muy bien. Entonces puedo copiar esto. Control C y vamos a volver al Word en el que estábamos trabajando. Muy bien, aquí tenía las sumatorias y aquí está. Aquí tengo los parámetros del modelo. Pero aquí me está calculando lo que es el parámetro logaritmo de beta sub 0. Pero yo solo quiero beta sub 0. No me sirve el logaritmo de beta sub 0. Porque en el modelo, podemos observar en el modelo, aquí este es el modelo original, está beta sub 0, no está el logaritmo de beta sub 0. Entonces, tengo que despejar lo que es beta sub 0. ¿Y cómo despejo? Beta sub 0 va a ser igual a e elevado al logaritmo de beta sub 0. Entonces, esto va a ser e elevado a la menos 1,905. Eso me va a dar un resultado de 0,1488. Y si reemplazo ese valor y los demás coeficientes, voy a reemplazarlo directamente y ya tengo estimado este modelo. Entonces, tengo que ver si este modelo tiene o no tiene poder predictivo. Entonces, voy a realizar lo que es una prueba de hipótesis, en el cual, que me dice la hipótesis nula, el modelo no tiene poder predictivo. Pero, ¿por qué no va a tener un poder predictivo? Si es que ese parámetro va a ser igual a 0, o algunos de esos parámetros van a ser iguales a 0. Y en el caso de que sí va a tener poder predictivo, entonces al menos uno de esos parámetros tiene que ser distinto de 0, porque si es 0 no me va a servir para nada. Estadístico, nivel de confiabilidad del 95%, error 5%. Estadístico de prueba Fisher. Estadístico Fisher. Vamos a bajarlo esto. Criterio de rechazo. Voy a rechazar la hipótesis nula si el F calculado es mayor al F de tablas. Eso ya lo hemos repetido varias veces. K es el número de variables independientes. Tenemos para el segundo modelo solo dos variables independientes, X1 y X2. 4, el F calculado, realizamos el análisis de varianza de la tabla ANOVA. Si realizamos esa multiplicación con todos los pasitos. Y vamos a obtener, aquí vamos a llenar la tabla ANOVA para luego poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué me decía el cuarto inciso? Con un nivel de confiabilidad del 98. Aquí ya está variando, es 98%. Y utilizando el modelo en 3, es decir, ¿cuál era el modelo en 3? Que hemos estimado ese modelo potencial, es decir, este modelo predecir cuando x sub 1 es igual a 50 y x sub 2 es igual a 300. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, aquí lo tengo el modelo. Aquí vamos a ver si es una interpolación o es una extrapolación. Y si analizamos los datos, está aquí cerquita, no está muy lejos lo que hemos hecho, así que vamos, es 50 y 300. Aquí están los datos. X1 está dentro de 50. No hay ningún valor que está aquí. El menor es 33, si no me equivoco, no 32. Y el mayor es 45. 50 por si acaso está fuera. Y aquí 300. 300, aquí sí está dentro, está en interpolación 300, porque el mayor es 311. Entonces, como les dije, si al menos uno de los valores está fuera, directamente es una extrapolación. Directamente. Entonces va a ser una extrapolación y esto lo van a realizar ustedes.
¿Qué es lo primero que nos pide? Esta es una extrapolación. Por si acaso, aquí nos falta uno más. Cuando es una extrapolación, aumentamos un 1 a la raíz y ya. Y es sombrero. ¿Cómo la calculo? Estoy trabajando. Este modelo es para los datos del logaritmo. Es decir, hemos trabajado con los datos del logaritmo de x1 y logaritmo de x2. Y aquí no me están dando los valores de los logaritmos. Entonces tenemos que realizar ese cambio. Aquí tenemos que calcular logaritmo de 50 y logaritmo de 300. Y aquí vamos a ver, no sé cuánto nos dará. Eso lo van a realizar ustedes. Tabla de T de Student con n menos k grados de libertad. Eso lo encuentran de tablas. La desviación estándar que lo tienen de la ANOVA, que nos da, ¿no?, lo que es la varianza, pero sacamos la raíz cuadrada y tenemos la desviación estándar. X transpuesta va a ser directamente esto, logaritmo de 50. Vamos a trabajar todo con logaritmos por si acaso. Vamos a tener la matriz inversa, que lo vamos a encontrar en el Excel. Y aquí también la matriz X con los logaritmos. Y en la extrapolación reemplazamos todos esos datos. Entonces vamos a encontrar aquí el intervalo de confiabilidad para el logaritmo de 50 y para la predicción, ¿no? El logaritmo de 50 y logaritmo de 300. Entonces podemos realizar ese cambio, es decir, elevamos al resultado del logaritmo de 50 y podemos encontrar lo que son los valores reales y no con los logaritmos, ¿no? O sea, tenemos que volverlo a su forma original, nada más. Entonces aquí les estoy dando una nota que dice, ¿no?, realizar los cálculos respectivos y cualquier pregunta directamente me lo realizan al WhatsApp por inbox. Eso sería entonces, con esto estaríamos concluyendo el análisis de regresión lineal múltiple. La siguiente clase vamos a realizar lo que es lo mismo, pero vamos a aplicar el software SPSS, estadística. Muy bien, eso sería todo. Hasta luego.